United States of Japan es uno de esos libros de historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo ama este tipo de historias de qué hubiera pasado si X lado de la guerra hubiera ganado, y con buena razón. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón triunfaba? Es una cuestión que te puede dar preguntas tan interesantes como si qué hubiera pasado si los vikingos expandían su poderío por las Américas antes que los españoles. Nadie puede estar seguro de las respuestas por su masiva escala de factores. Pero es, aunque muy ociosa, una actividad muy divertida como ejercicio. Pero qué pedazo de historia alternativa tenemos aquí, sin embargo. Desde el momento en que ves a un mecha en la portada, mechas que no aparecen sino casi al final del libro, por cierto, sabes que este libro te hará, o por lo menos esperas, a que apagues el cerebro y disfrutes la potencial diversión de la absurda historia que estás por leer. Pero nada podría estar más alejado de la realidad. United States of Japan es particularmente malo en todo lo que se propone, como historia alternativa, como diversión y como libro en sí. United States of Japan es basurilla y bastante retardado. Es de esos libros que son estúpidos y absurdos, pero no en el buen sentido de acción descerebrada, sino en un sentido de muy mala escritura y falta de conciencia por parte del autor. Y quiero decir, vamos, ¿Japón ganando la Segunda Guerra Mundial? Incluso si estuviésemos en una realidad alterna en donde Alemania obtiene la ventaja y gana la guerra, Japón hubiera igual perdido en esa realidad. Ganar es simplemente imposible, así cambies cualquier factor. Mientras que era plausible que Alemania ganara, no sé si se aliaba con Turquía o yo qué sé, y forzara a Estados Unidos a negociaciones, especialmente porque no podían usar bombas nucleares en Alemania sin afectar a los aliados, y especialmente porque en nuestra realidad, Alemania sí estuvo bastante cerca de tomar Rusia, y una invasión desde México hubiera sido desastrosa. Los japoneses estaban bastante conscientes de que era imposible ganar contra los Estados Unidos. Su objetivo era un golpe fatal en las municiones que orillaría a Estados Unidos a negociaciones por el embargo de petróleo que les hizo, un pacto de neutralidad y que Alemania al ganar les ayudaría a reconstruir su economía. Eso sí, no creo que atacar Pearl Harbor haya sido la mejor opción, pero ok, no estamos aquí para profundizar en temas de historia. La trama también está basada en videojuegos, añadiendo aún más implausibilidad a la historia. Los videojuegos no existían aún en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y mientras que esta trama se sitúa después de estos eventos, ¿cómo estás seguro de que Estados Unidos desarrollaría videojuegos si el país era ocupado por un Japón imperial? El punto es que simplemente no puedo quedar inmerso en la trama porque esta es demasiado implausible y te fuerza a que asumas demasiadas cosas. Incluso si esta hubiese sido desarrollada de mejor manera, la misma fundación de la premisa es bastante tryhard y sin algo con que sostenerlo en primer lugar. Podría haberme metido en la historia si por al menos hubiera sido lo suficientemente absurdo, no en concepto sino en tono y personajes. La escritura de este libro es especialmente mierdoso por el hecho de que esta absurda premisa pedorra que les acabé de describir es acompañado de mierda edgelord y un tono bastante serio y pseudo reflexivo. También diré que tengo un pequeño bias barra parcialidad, por así decirlo. El videojuego del libro es un what if escenario de cómo hubiera sido todo si Estados Unidos ganaba la guerra, idealizando y glorificando esta realidad porque aquí mu libertad triunfó y bla bla bla. El problema es que no puedo simpatizar con esta idea debido a que vivo en dicha realidad en donde Estados Unidos salió imperante en el mundo, y dicha realidad es una cagada. Incluso si uno considera horrible al Japón imperial, ciertamente no me parece mejor un imperio en donde la casta dominante es una élite de pederastas que viajan a la isla de las orgías de la Lolita Express. La escritura del libro, fuera del tono y ejecución, es decir, como estructura narrativa, sea con objetivos cómicos o serios, es igualmente bastante débil. La única forma en que el autor puede describir algo en la narración es simplemente añadiendo adjetivos a lo pendejo. Un nivel que parecería de un niño escribiendo su primer libro. No solo esto causa que el libro parezca más guión de película que un puto libro literario, sino que hasta los mismos adjetivos parecen igual bastante random y no tienen mucho que ver con lo que se describe. Todo esto para volver al libro más tedioso, aburrido y largo de lo que hubiera sido de otra forma. Demasiado descriptivo para la acción. Sin explicar el contexto de la historia, el conflicto termina pasando a segundo plano porque el autor está más interesado en detallar el escenario que el conflicto en sí. Apenas hay acción en lo que es esencialmente un libro con un puto mecha en la portada. Los personajes
son un puto hoyo negro, tanto en lo vacíos que son, como en el hecho de que son destructivos a más no poder. Ninguno de ellos tiene apenas individualidad, y la mayoría de ellos son herramientas argumentales para salvadas de último momento. Junto al tono serio, fuera de lugar y personajes de mierda, obtienes una combinación excepcionalmente vomitiva. El Axis, los villanos de la historia, son tan malos como tus típicos estereotipos hollywoodenses que ya conocemos. Exterminan razas enteras sin mucha justificación y bla bla bla, lo usual que Hollywood nos tiene acostumbrados. Pero los héroes de la historia, los George Washingtons, son igualmente horribles como personas y en ciertos sentidos son peores que los mismos villanos, ya que estos están rotos por la tiranía del país ocupado en el que viven. Hay un montón de escenas de ellos siendo brutales o impartiendo torturas a inocentes, torturas que son bastante gore y detalladas, al punto en el que el libro va a niveles absurdos para describir sus métodos de tortura y lo dolorosos que son, abarcando páginas enteras. Eggy. Esta es simple incompetencia del autor. Si su objetivo era demonizar al Axis, no debió hacer un patético intento de querer parecer cool a héroes edgelord, que terminan siendo igualmente repugnantes. No estoy en contra de héroes que son crueles con sus enemigos, pero es imposible simpatizar con dementes que torturan a inocentes solo por el hecho de ser unos psicópatas. La parte más insultante de los personajes es que, pese a ser mierda adolescente irredimible, el autor igual intenta forzarte a que simpatices con ellos por medio de flashbacks o discursos justo en medio de las batallas, los peores momentos posibles para invertir en los personajes. Una escritura especialmente floja que termina siendo nada más que intentos para justificar a los personajes en algo que simplemente no tiene justificación por donde se le vea. Peor aún, y para seguir golpeando a un caballo muerto como son estos personajes, el objetivo final de los personajes se va diluyendo más y más conforme la historia avanza, incluso termina siendo virtualmente inútil y de nula importancia cuando finalmente lo alcanzan. Háblame de decepciones. Pero esto se siente como que nada valió la pena en retrospectiva. Destruye toda la tensión que pudo haber tenido la historia. Ni siquiera los mechas terminan siendo de alguna importancia realmente. Cuando un mecha es destruido, es fácilmente reemplazado por otro. No hay singularidad en ellos ni individualidad, lo cual contrasta mucho con las verdaderas guerras mundiales, en donde hay tantas máquinas de guerra de todos los bandos que son recordados incluso al día de hoy por los singulares e importantes que fueron en el conflicto. Por tanta falta de verdadera sustancia, el libro resulta en demasiado putas largo y un despropósito. Tan largo de hecho, que incluso consideré en disculparme con el cliente y devolverle su dinero porque no encontraba la fuerza para terminarlo. Verdaderamente no vale tu tiempo. Una trama tan simple y retardada hubiera cabido en 1/3 de la duración del producto final. Si hubiera sido por lo menos más corto, podría darle un 2 de 10. Pero no siendo el caso, le doy a esta puta mierda un 1 de 10. What's this money if you ain't gonna break the mold?